un año antes de que se firmara el protocolo que dio lugar a la OTAN. Otros retrasan su aparición hasta 1956, el año en que se crea en Italia como consecuencia de un acuerdo entre los servicios secretos italianos y la CIA. En cualquier caso, la existencia de la red y su vinculación con la OTAN es un hecho que ha sido tácitamente aceptado por el secretario general de la Alianza, Manfred Wörner, en una reciente reunión que la organización ha celebrado en Bruselas. En esta reunión, Wörner informó a los 16 representantes de los países miembros de la Alianza que las acciones de Gladio habían sido coordinadas por el SHAPE, el mando supremo de las fuerzas atlánticas en Europa. A partir de esta reunión, la OTAN y con ella su secretario general cambiaron por completo su actitud. De desmentir rotundamente la existencia de la organización, pasaron a asegurar que la OTAN no tiene por costumbre comentar secretos oficiales. Italia se había adelantado a la Alianza Atlántica a la hora de reconocer la existencia de Gladio. El pasado 8 de noviembre, el presidente del gobierno italiano, el democristiano Giulio Andreotti, la admitía ante la comisión que investiga las grandes masacres que se han producido en el país. A finales de 1956, año en que, conviene recordarlo, la situación de guerra fría entre los bloques volvió a ser particularmente aguda, se suscribe un acuerdo entre el Servicio de Información de nuestras Fuerzas Armadas y el Servicio de Información americano para una colaboración orgánica, para realizar operaciones comunes en el caso de que el territorio italiano fuera ocupado por el enemigo. Por el momento, el Partido Comunista parece ser el único del espectro político italiano que se muestra interesado en que se aclare este asunto. No en vano, el PCI era en Italia el principal objetivo de Gladio al convertirse a finales de los años 60 en auténtica alternativa de poder en el país, con la llegada a la Secretaría General de Enrico Berlinguer, sus teorías eurocomunistas del Estado y su alejamiento de viejos métodos estalinistas. El desarrollo de un compromiso histórico con la democracia cristiana que hubiera permitido por primera vez a los comunistas llegar al poder, puso en movimiento todos los resortes de las fuerzas anticomunistas italianas. El secuestro y posterior asesinato del líder democristiano Aldo Moro, que nunca ha podido ser aclarado, ha hecho que estos días se especule en Italia con una posible implicación de Gladio en este asunto. De lo que no cabe duda, dicen los italianos, es de que el PCI fue políticamente la parte más perjudicada por el trágico fin de Moro. Y este era, en definitiva, uno de los objetivos de la organización. Gladio ha empezado como una organización de la OTAN y esto probablemente formaba parte de la primera fase de la Guerra Fría. A nosotros lo que nos interesa es que después, en Italia, en torno a este poder oculto se ha creado un nuevo poder oculto, en el sentido de que el secreto ha producido más secreto, como una continua germinación, y se ha creado un poder que, además de defender del enemigo externo, como se decía, servía con las masacres y la estrategia de la tensión para impedir el desarrollo de los grupos democráticos del país. En Italia, una vez que se planteaba una posibilidad de cambio, de alternativa de poder, se producía un atentado, un gran delito. Esto terminó con el asesinato de Moro. Si Gladio se ha descubierto en Italia, no ha sido por casualidad. Mientras que en la mayoría de los países europeos no se ha vinculado a esta organización con actividades delictivas, la justicia italiana sospecha que miembros de esta red pueden estar detrás de los asesinatos y masacres más sangrientas que se han producido en el país en los últimos 20 años, justo aquellas que nunca han llegado a ser aclaradas. Los 17 muertos de Piazza Fontana, de Milán, en 1979. Los 9 de Brescia, en 1974. Los 12 del tren de Italicus, del mismo año. Los 81 pasajeros del avión que cayó en la localidad siciliana de Ustica en junio de 1980, o los 85 muertos un mes después en la estación de Bolonia. Quienes han dirigido Gladio aseguran haber antepuesto siempre las finalidades patrióticas de la organización, pero no descartan que algunos de sus miembros se hayan podido extralimitar.
Los miembros de Gladio recibían una esmerada y continua instrucción militar y antiguerrillera. Una de las bases de entrenamiento, la más utilizada por los italianos, estaba ubicada en la isla de Cerdeña. Al menos 3 veces al año, los gladiadores eran trasladados a estos cuarteles, donde se les adiestraba en técnicas antisubversivas, así como en el uso de todo tipo de explosivos y en sistemas de comunicaciones. Las ejercitaciones físicas, que estaban muy importantes, pero no determinantes, porque no es verdad que los agentes secretos tienen que ser Rambo. Es muy importante que hablen bien la lengua extranjera, y lo mejor era la conciencia de más o menos 4 lenguas extranjeras. Y después se hacía también esto durante el periodo de ejercitación. Y también tener la inteligencia de capir, de comprender las situaciones políticas, de comprender las situaciones que se van a volver para guardarse desde los agentes enemigos. Y las ejercitaciones estaban pagadas. Tenía un sueldo para estas misiones. También se ha conocido estos días en Italia la existencia de 139 depósitos de armas que la red tenía distribuidos por todo el país para utilizarlos en el caso de invasión. Esta misma semana se han descubierto 2 de estos arsenales enterrados en el atrio de sendas iglesias. Eran precisamente las iglesias junto con los cementerios los lugares que la organización prefería para esconder sus arsenales secretos. En la comisión del Senado italiano que investiga la existencia de Gladio, se ha llegado a la conclusión de que, a pesar de que lo negaron en un primer momento, todos los primeros ministros y ministros de defensa italianos fueron informados acerca de la red. Solo entre 1970 y 1974, precisamente los años de mayor tensión, los servicios secretos dejaron de informar a las autoridades políticas de la existencia de la organización. Tanto el ex primer ministro socialista Bettino Craxi como el republicano Giovanni Spadolini han declarado estos días que recibieron información incompleta sobre lo que era Gladio. Incluso el presidente de la República, Francesco Cossiga, se ha visto salpicado por el escándalo político que ha supuesto en Italia el descubrimiento de la existencia de Gladio. Cossiga ha sido llamado a declarar ante la magistratura por el juez Casson por su anterior condición de ministro del Interior. El presidente de la República, que es a su vez presidente del Consejo Superior de la Magistratura, ha considerado humillante el llamamiento de Casson y ha rechazado declarar sobre este asunto. Conforme se van conociendo detalles, va aumentando la estupefacción de los italianos, que el sábado pasado fueron convocados por el PCI a manifestarse en demanda de la verdad. Los comunistas, que se consideran las víctimas más directas de Gladio, intentan rentabilizar políticamente la situación creada mediante la vuelta a las movilizaciones ciudadanas y han llegado incluso a pedir la dimisión del primer ministro Andreotti. Lo responsabilizan de haber permitido que se crearan las bases para que se llegara a plantear en Italia la posibilidad de una guerra civil. Este peligro ha sido reconocido esta misma semana por el general Gerardo Serravalle, quien ha declarado ante la Comisión de Investigación del Senado. El general Serravalle, que fue responsable de Gladio en Italia durante los años 70, reconoció a lo largo de su comparecencia ante la comisión los intentos desesperados de la España franquista para que se la aceptara como miembro de pleno derecho de la organización. Serravalle explicó cómo 2 representantes del ejército español acudieron en Bruselas a una reunión a la que no habían sido invitados para pedir explicaciones por su exclusión. A quella riunione parteciparono 2 representanti del servicio spagnolo. En aquella reunión participaron 2 representantes del servicio español que querían explicaciones. Que no eran motivi, que no era posible. Nosotros dijimos que no era posible que un país como España ingresara en una organización que era solo de la OTAN. De lo contrario, hubiéramos tenido que permitir que entraran otros países. Al representante español, chiesi proprio, senti. Entonces yo pregunté a un representante español, le dije, oye, ¿por qué tenéis tantas ganas de entrar en esta organización? Vosotros no estáis amenazados por el Pacto de Varsovia, estáis muy lejos.
Y él me dice, nosotros tenemos nuestros problemas en casa. Ahora, entendemos que el problema no era luchar contra un peligro que venía del extranjero, sino contra uno que estaba dentro. Días antes de estas declaraciones, un agente de los servicios secretos belgas, André Moyen, ha declarado en Bruselas a Informe Semanal su constancia de la vinculación de España con la organización Gladio después de la Segunda Guerra Mundial. Fui enviado a una misión localizada en Tenerife en 1948, en la que trabajé con dos oficiales españoles. Pronto me di cuenta de que entre los dos discutían la situación en general y la situación particular en España tras las consecuencias de la Guerra Mundial. Empleaban un vocabulario, una terminología muy especial, que según yo sabía, era el vocabulario de Gladio, en clave. Entonces se lo pregunté, y ellos me dijeron muy francamente, sí, en nuestro país Gladio existe, no hay ningún misterio. Se trata de una estructura paralela y nosotros nos ocupamos de eso, de las estructuras paralelas. Pero también se necesita gente que se ocupe de las relaciones con los demás. Y me dijeron, sí, es el segundón de la bis, del autonúmero. Yo siempre había oído esa expresión y les pregunté, ¿qué significa? Bueno, se trata de la segunda oficina del Estado Mayor Personal del Generalísimo, de Franco. Estas declaraciones han alarmado a los comunistas españoles, que van a interpelar al gobierno acerca de su conocimiento de la red. Por lo tanto, no es ninguna novedad que la dictadura franquista colaborara desde los servicios de Franco y de Carrero Blanco y los servicios del ejército, la segunda bis, que utiliza mucho Andrés Moyen en la conversación conmigo, con la red Gladio, por lo que queda demostrado, y en el Parlamento, cuando comparezca ante las iniciativas parlamentarias que yo he presentado en nombre de Izquierda Unida, Narcís Serra dirá si el CSI, a través de los servicios heredados de la época anterior y de la información que se posee, tiene datos muy claros y específicos de la vinculación de la dictadura de España con la red Gladio. Según las manifestaciones de Moyen, la situación política que se vivía en España durante la dictadura era caldo de cultivo para la actuación de Gladio, que intervenía en el control de todos los movimientos que surgían contra el régimen. Gladio no solamente se ocupaba de la lucha anticomunista, se ocupaba de la lucha antisubversiva. Es un error relacionarlo siempre con el anticomunismo, porque en algunos países se ocupaba mucho más de los anarquistas, por ejemplo, de la Federación Anarquista Ibérica e incluso de la ETA, y también de una organización que existía en Cataluña que en ciertos periodos dio muchas preocupaciones a la gente que yo conocía. Las declaraciones del agente secreto belga y las del exgladiador italiano parecen concluir en que España sirvió de base de operaciones para la organización durante la dictadura franquista. Yo he tenido entrenamiento en Las Palmas, en la isla Canaria principalmente, en Maspalomas, es una localidad muy cerca de Las Palmas, son 15 kilómetros desde Las Palmas, en una base que nosotros teníamos, estaba conocida en todas Las Palmas, como base americana, pero no es base americana, es internacional, es base no NATO porque España no estuviera en la NATO en ese periodo, pero es una base oficialmente americana, pero dentro de la base americana, 1966, 1967, 68, 69, cada año por un periodo de adiestramiento. En la transición, sin embargo, se pierde la pista de las vinculaciones de la red en nuestro país. José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores de UCD, y Fernando Morán, primer ministro de Exteriores socialista, aseguran que en ningún momento tuvieron conocimiento de la existencia de Gladio. No, yo no he tenido ningún conocimiento de esta red. Nosotros hicimos las conversaciones preparatorias para la adhesión al Tratado del Atlántico y en esas conversaciones se nos aclararon una serie de cosas sobre la Alianza Atlántica y jamás nadie me habló a mí ni a ninguno de mis colaboradores de red Gladio, gladiadores o gladiólogos. Nada de esto. Está surgido ahora como una sorpresa del mismo medio italiano. Por lo tanto, allí no había la menor información, indicio, repito, e incluso yo no podría decir que existiese Gladio. Eso es una cosa que nosotros no tenemos la menor información. La existencia de la organización Gladio, legal a pesar de ser secreta, es un hecho reconocido y demostrado en la Europa democrática.
La reciente Carta para una Nueva Europa, que 34 países han firmado esta semana en París, pone fin, de hecho, a las condiciones que oficialmente permitieron la existencia de una organización de estas características. En la nueva Europa que se está construyendo, en la que con firmas y rúbricas se ha acabado con la Guerra Fría, no habrá lugar sobre el papel para redes militares, secretas y clandestinas.